Bueno, mis queridos estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de cuál era la situación política y religiosa en los tiempos de Jesús. Es decir, que vamos a mirar cómo estaba jerarquizado el poder, cómo estaba dividido el poder, no solamente romano, sino también el poder judío, y vamos a hablar ya directamente de cuál era la religión que practicaban los judíos en ese tiempo, qué tipo de judaísmo había y qué tipos de creencias tenían, cuáles eran sus prácticas religiosas. Toda religión tiene dos ejes fundamentales. El primer eje fundamental es todo lo que tiene que ver con sus dogmas. Y cuando hablamos de los dogmas, estamos hablando de cuáles eran sus creencias, de cuáles eran los principios de fe que los gobernaban. Además de ello, pues debían existir unas prácticas religiosas que tienen que ver necesariamente con ese contacto que tiene el ser humano con el ser divino. Entonces, muchos de estas prácticas tenían que ver directamente con cómo respondía el pueblo, cómo respondía el ser humano a la presencia de ese Dios y cómo ellos se querían conectar con ese Dios a través de de diversos rituales, como la oración, como las fiestas y demás. Pero también hay algo muy importante aquí y es la parte moral. Y dentro de la parte moral decimos que toda religión pues planteó, depositó en sus creyentes una función ética. Esta función ética o esta función moral tiene que ver necesariamente con cómo se comportan estos seres humanos, estos sujetos frente a Dios y frente a los demás. Entonces vamos a empezar a ver cuál es cada uno de ellos y los vamos a desglosar. Entonces lo primero que vamos a ver es el poder romano, la situación política, que estaba dividida en dos partes. Entonces, esa situación política se dividía en lo que es el poder romano, ¿cierto? A manos del imperio y el poder judío a manos del Sanedrín. Entonces, cuando hablamos del poder romano, estamos hablando necesariamente de lo siguiente. El poder romano estaba a cargo del emperador, ¿cierto? Estaba a cargo también del Senado y pues estaba a cargo de unos procuradores, que eran como unas personas que se encargaban de velar porque todo lo que ocurriese en las colonias romanas, que en este caso Judea, en este caso Palestina, era una colonia romana, pues se cumpliera. Todo lo que decía Roma se tenía que cumplir en esas colonias. Luego viene lo que es el gobierno en manos de los reyes vasallos. ¿Y quiénes eran los reyes vasallos? Pues los reyes vasallos eran unas personas que habían doblegado su fidelidad a Roma. ¿Listo? Entonces, pues estas personas eran reyes impuestos por el Imperio Romano. ¿Listo? Al ser reyes impuestos por el Imperio Romano, pues ellos tenían que obedecer todo lo que nos decía o todo lo que les decía Roma, ¿listo? Entonces ellos obedecían lo que decía Roma y pues de esa manera Roma tenía el control. Estos reyes vasallos pues tenían que rendirle tributo, esto quiere decir tenían que pagar unos impuestos, tenían que obedecer todas las leyes del Imperio Romano. El Sanedrín entonces era un grupo de 70 personas, un grupo de 70 personas y eran los encargados, obviamente, de hacer cumplir las leyes religiosas y pues en ese tiempo las leyes religiosas, las leyes políticas, tanto las leyes religiosas como las leyes políticas iban muy unidas, iban muy de la mano. Entonces, es encargados de hacer que se cumplieran las leyes religiosas. ¿Listo? Además, también eran los encargados de hacer, de interpretar las escrituras, ¿listo? Entonces, interpretaban las escrituras. Pues en este caso, la Tanaj. ¿Listo? Encargados de interpretar las escrituras. Este Sanedrín, este grupo de personas, pues fue
fueron los que tomaron la decisión de pedirle a Poncio Pilato que crucificara a Jesús. ¿Listo? Entonces, estos fueron el Sanedrín, que estaba compuesto también por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía mucho poder y pues el sumo sacerdote era el que también tomaba las decisiones junto con este grupo de personas. ¿Listo? Bueno, a continuación vamos a ver lo que es todo el conjunto de creencias que tiene el pueblo judío. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el pueblo judío es monoteísta. Entonces, aquí hablamos de un solo Dios. ¿Listo? Entonces, aquí, como ustedes lo pueden ver, dice un Dios. Entonces, los judíos son monoteístas. Monoteísmo. Y este monoteísmo está expresado en un capítulo de la Biblia y del libro sagrado de los judíos, que es Deuteronomio 6:4. Entonces, en Deuteronomio podemos ver que aparece el siguiente versículo. Y miren lo que dice. Dice, oye Israel, dos puntos, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema de Israel, es decir, el credo de ellos. La principal creencia que tienen los judíos es esta, que Jehová, su Dios, es uno, no hay otro Dios. No se les puede rendir adoración a otro Dios. Ellos no pueden adorar a los dioses de Egipto, ellos no pueden adorar a los dioses de los que vivían en Canaán. El único y verdadero Dios es Jehová. Por eso, pues para ellos, este era su credo. ¿Listo? Su principal creencia en monoteísmo. ¿Ok? Ellos también creían que eran solo un pueblo. Esto quiere decir que para ellos, ellos se consideraban como el pueblo. Entonces, un pueblo elegido por Dios. ¿Listo? Era el pueblo elegido por Dios. Y a través de ellos, Dios se iba a revelar. Entonces, a través de ellos, Dios se revelaría. ¿Listo? Entonces, pues era importante para ellos conocerse como un único pueblo distinto, con prácticas distintas, con creencias distintas, porque eran especiales para Dios. Entonces, para ellos, para los judíos, Dios se reveló a través de las escrituras. Entonces, Dios se revelaría a través de ¿qué? A través de las escrituras, ¿listo? A través de la Tanaj. Él se reveló. Él quiso mostrar el propósito con el mundo, con ellos, a través de las escrituras. Entonces, aquí vemos una de las primeras revelaciones de Dios, que es la revelación escrita. ¿Listo? Y por lo tanto, si hay una revelación escrita, pues los judíos van a creer que la única manera que los seres humanos tenemos para comportarnos bien delante de Dios es a través del cumplimiento de la ley. Y la ley la podemos ver impresa en lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. ¿Listo? Entonces, en los libros como, o sea, aquí les voy a poner Levítico, y el libro de Deuteronomio, nos explican las leyes de Dios para con su pueblo. Esas leyes tenían que ver con muchas cosas, ¿listo? Entonces, lo primero que tenían que ver es que estas leyes estaban relacionadas con la política, ¿listo? Entonces, estaban relacionadas con la sociedad, también tenían que ver con cómo se tenían que comportar durante el camino por el desierto. Entonces, habían leyes dietéticas. Esto tiene que ver con las dietas que ellos tenían que cumplir, que ellos tenían que hacer. Se les prohibía comer unos alimentos, se les instaba a comer otros. Tenía que ver también con cómo tenían que comportar con sus hermanos. ¿Qué pasaba si alguien cometía un asesinato? ¿Qué pasaba si alguien adoraba a otros dioses? Entonces, tiene que ver con también leyes religiosas. ¿Listo? Leyes religiosas. Y tienen que ver también con qué pasaba si alguien robaba, cómo tenían que tratar al extranjero. Todas esas leyes estaban compuestas o estaban dictaminadas en estos libros. Los podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, estos libros nos muestran cómo era el trato que Dios quería para con su pueblo y cómo era que el pueblo tenía que comportarse frente a Dios.
No siendo más por el día de hoy, nos vemos en una siguiente ocasión, en nuestra próxima clase. Dios los bendiga.